vamos a empezar a ver tejido nervioso, que bueno, en realidad es que ya lo vimos, pero pues no me lo puedo saltar, ¿verdad? Entonces, no sé, ya los mandé todos, ¿no? Ah, bueno, ya, pues la mayoría de las cosas es que ya las vimos en neuroanatomía, ¿no? Entonces, pero vamos a hablar de todos modos del tejido nervioso, que está formado por miles de millones de neuronas que forman una red intrincada y compleja de conexiones. Actúa como el centro de comunicaciones y base de datos de todo el organismo y ocupa receptores que reciben información procedentes del exterior y del interior del organismo y transmiten estos datos a centros encargados de su procesamiento. Entonces, ok. ¿Qué pasó? ¿Sí o no? De, ah, ok, ¿sale? Ok, espérenme un segundo. ¿Sales? ¿Sales ya? Ok. Procesa todos los datos nuevos y la compara con la información almacenada en la base de datos y genera respuestas que se envían a los órganos efectores que llevarán a cabo la acción específica. Tiene un tejido de sostén que se denomina como neuroglía. Ok, bueno, procesan los datos, estos procesos, estos datos nuevos y la comparación con la información almacenada generan respuestas, tienen un tejido de sostén que se llama glía y el sistema nervioso central se compone del encéfalo y la médula espinal. Sí entendemos que, bueno, no es que entendamos, ¿no? Tenemos que recordar que el cerebro es un centro de procesamiento de datos. Es todo lo que el cerebro va a organizar toda la información que recibimos a través de los sentidos y las va a almacenar para poder dar una respuesta. ¿Sale? Ok. El sistema nervioso periférico está formado por 12 pares de nervios craneales y 31 pares de nervios espinales y sus respectivos ganglios. ¿Cuáles son los que tienen ganglios? Ah, sí, claro. Acuérdense que los nervios espinales tienen ramas sensitivas y motoras. ¿Cuáles son las que tienen ganglios, las sensitivas o las motoras? Las sensitivas, ok. Muy bien. El sistema nervioso el periférico puede dividirse en componentes sensoriales aferentes que perciben el estímulo y lo transmiten a centros superiores para su procesamiento. Componentes motores que son eferentes, los cuales parten del encéfalo o la médula espinal y conducen el estímulo al órgano efector. ¿Sale? ¿Listos? Ok. El componente motor del sistema nervioso se subdivide en sistema nervioso somático, que solo transmite impulsos motores a las células del músculo esquelético del organismo a través de una única neurona. Y el sistema nervioso autónomo, que conduce impulsos motores al músculo cardíaco, liso y las glándulas.
que conduce impulsos motores al músculo cardíaco liso y las glándulas por medio de un sistema integrado por neuronas en el que un ganglio se interpone, la neurona preganglionar y posganglionar que procede del ganglio. ¿Sale? Porque todo esto ya lo vimos. La neurona típica está formada por un cuerpo celular o soma que contiene un núcleo rodeado por citoplasma y dos tipos de proyecciones, varias dendritas y un axón solitario. El cuerpo alberga al núcleo y varios organelos como el retículo endoplásmico rugoso, aparato de Golgi perinuclear, abundantes mitocondrias y un sistema de microtúbulos, microfilamentos y neurofilamentos. Las dendritas son proyecciones celulares encargadas de la recepción del estímulo, son ramificadas y pueden arborizarse. El cuerpo neuronal solo puede tener un axón que se proyecta desde una región. Puede recorrer distancias grandes con el fin de aportar inervación motora a músculos y glándulas. El diámetro axonal es variable y determina la velocidad de conducción. La oligodendroglía del sistema nervioso central y las células de Schwann en el sistema nervioso periférico forman una vaina de mielina de color blanco alrededor de algunos axones. El sistema nervioso central se divide en sustancia blanca, en la que la mayoría de los axones están mielinizados, y la sustancia gris, en la que no lo están. Entonces, bueno, ya vimos las neuronas, ya vimos que tienen un cuerpo, ya vimos que tienen un cono axónico, ya vimos que tiene una dendrita espinosa, y que este es su axón. Su cuerpo y las dendritas espinosas. El cuerpo de la célula y su prolongación axónica. ¿Sale? Ok. Entonces vamos a ver que una neurona, esta ya la habíamos visto anteriormente, va a tener su cuerpo, sus dendritas, estas son dendritas espinosas, ¿sale? Su axón, sus botones terminales. Y la capa, las células de Schwann, su nódulo de Ranvier. La clasificación de las neuronas puede dividirse en 3 grupos de acuerdo a su morfología y a la organización de sus proyecciones, en unipolares, que se localiza en el ganglio de la raíz dorsal, con una sola proyección, su función es receptora, el impulso pasa al proceso central sin atravesar el cuerpo somático. Las bipolares, que se encuentran en el epitelio olfativo y el ganglio del nervio vestíbulo-coclear, con 2 proyecciones, una dendrita y un axón. Las multipolares, que son neuronas motoras y se localizan en la médula espinal y en la corteza cerebral y cerebelosa. Según su función, vamos a ver que las neuronas pueden ser sensoriales o aferentes, que son estimuladas por sus receptores dendríticos en la periferia para responder a los estímulos ambientales. Las motoras, que son eferentes, que parten del sistema nervioso central y transmiten sus impulsos a otras neuronas para los músculos y glándulas, otras neuronas, músculos y glándulas, y las interneuronas, que son exclusivas del sistema nervioso central y actúan como intermediarias entre las sensoriales y las motoras. Integran las actividades de los distintos circuitos neuronales. Las células neurogliales. Espérenme. Son 10 veces más abundantes que las neuronas y su función es de sostén y proteger a las neuronas
al envolver su soma, axón y dendritas. Las células que pertenecen a la neuroglía son los oligodendrocitos, la microglia, los astrocitos y las células ependimarias, las células de Schwann. Los oligodendrocitos son de dos tipos, interfasciculares y satélites, y sintetizan mielina. Los interfasciculares sintetizan mielina y los satélites rodean el cuerpo de las neuronas y protegen de contactos indeseables. ¿Sale? Entonces vamos a ver las neuronas motoneurona, la neurona piramidal, las neuronas de Purkinje, la que es unipolar, la que es axónica, y las que son bipolares. La microglia son células pequeñas que proceden de la médula ósea, actúan como macrófagos, residen en el sistema nervioso central, en el cual fagocitan residuos y células dañadas, confieren protección contra las infecciones por virus y microorganismos. Astrocitos, que pueden ser protoplásmicos en la sustancia gris y fibrosos en la sustancia blanca, retiran moléculas acumuladas como iones, neurotransmisores y otras funciones serían la reparación de daños del sistema nervioso central. Los astrocitos protoplásmicos poseen pies vasculares que están en contacto con los vasos sanguíneos. Los fibrosos están asociados a los vasos sanguíneos y a la pía madre, pero sin estar en contacto con ellos debido a la lámina basal. Las células ependimarias son cúbicas y revisten los ventrículos cerebrales y el canal central de la médula espinal. Y lo más importante es que sintetizan el líquido cefalorraquídeo. Les iba a preguntar que qué hacen, pero ahí dice. Las células de Schwann proceden de las células de la cresta neural, están restringidas al sistema nervioso periférico, forman una vaina mielinizada o desmielinizada alrededor de los axones, dos segmentos que los aíslan del exterior, y la región del axón rodeada por una célula de Schwann recibe el nombre de segmento internodular, y la región comprendida entre dos segmentos no está mielinizada y se conoce como nódulo de Rambier. Entonces vamos a ver los astrocitos protoplásmicos, el astrocito fibroso, el oligodendrocito y la microglia. ¿Sales? Todas las membranas están polarizadas eléctricamente. La cara interna es menos positiva que la externa debido a la diferencia en la concentración de iones. La concentración de iones sodio y cloro es mayor fuera de la célula y la concentración de iones potasio es más alto en el interior de ella. Las neuronas se comunican modulando su potencial de membrana mediante su despolarización y repolarización, de manera que una onda de despolarización se transmite a lo largo de las proyecciones de la neurona hasta llegar a la otra neurona, célula muscular o célula de la glándula a través de una unión especial conocida como sinapsis. ¿Cuántos tipos de sinapsis son? ¿Cuáles son? ¿Cuál acabo de describir? Eso. Muy bien. ¿Y entonces por qué no contestaron? Son uniones especializadas a través de las cuales se establece la comunicación entre unas células nerviosas con otras, otras células efectoras, musculares o glandulares. Pueden dividirse en dos tipos, eléctrica y química. Las eléctricas corresponden a uniones tipo GAP y las segundas dependen de la liberación de sustancias neurotransmisoras a un espacio intercelular adaptado llamado hendidura sináptica. Como ustedes ya son personas muy informadas o muy bien informadas,
Entonces vamos a ver que esta es nuestra neurona presináptica, y este es un potencial de acción, ¿no? Donde va a existir una despolarización, un periodo de descanso de meseta y nuevamente la repolarización, ¿no? Lo mismo va a pasar en la eléctrica. ¿Qué va a pasar en la química? Bueno, la neurona presináptica va a fabricar estas sustancias que se llaman neurotransmisores, que van a viajar hacia el botón presináptico. Ahí se van a liberar a través de la membrana de la célula y van a viajar a este espacio que es el sináptico. Y en la célula posináptica, cómo los va a captar a través de receptores específicos para estos neurotransmisores. ¿Sale? Hay sustancias que evitan precisamente la recaptura del neurotransmisor por la neurona presináptica, para que solamente puedan estar en la membrana posináptica. En la eléctrica, ¿qué va a pasar? Bueno, estos canales, van a ser de iones, y entonces, ¿qué le va a pasar a los iones activos? ¿No? O sea, acuérdense que para que se active un potencial de acción, tiene que salir el sodio, tiene que entrar el potasio. No, al revés. Tiene que salir el potasio y entrar el sodio, ¿no? El sodio está afuera y el potasio está dentro. A través de canales específicos para estos iones, ¿sale? No lo hacen por cualquier lado de la membrana, solamente por sus canales específicos. La interacción de neurotransmisores con los receptores situados en las células diana pone en marcha una respuesta específica por parte de estas. Los receptores pueden ser de acción rápida. El proceso requiere menos o igual a 1 milisegundo y están acoplados a los canales iónicos, las moléculas de señalización que los activan y se conocen como neurotransmisores. Los de acción lenta, el proceso se puede prolongar a varios minutos, acoplados a ciertas proteínas. Las moléculas de señalización activan un sistema de segundos mensajeros que son neuromoduladores o neurohormonas. Los neurotransmisores pueden inducir diferentes respuestas en condiciones diferentes, y la configuración del receptor posináptico puede determinar su efecto en la célula posináptica. Entonces, bueno, un neurotransmisor se va a formar en una neurona y va a tener un efecto específico en la siguiente célula, en la siguiente neurona, ¿sale? Entonces, los neurotransmisores, pues van a ser aminas, como el glutamato, la dopamina, la noradrenalina, el GABA, la serotonina y la glicina. La acetilcolina. Las monoaminas, como la noradrenalina y la adrenalina, la dopamina y la serotonina. Y también va a estar ahí afuera el glutamato. Sí, el glutamato no es una monoamina, ¿sale? Ok. Ay, no, ya para el otro lado. El sistema nervioso periférico está constituido por el conjunto de nervios periféricos y los ganglios nerviosos. Se llaman nervios a los haces de fibras nerviosas que se encuentran fuera del neuroeje. Los ganglios son agrupaciones de células nerviosas intercaladas a lo largo del recorrido de los nervios o en sus raíces. Los nervios craneales y espinales están formados por un conjunto de numerosas fibras nerviosas, casi todas revestidas por una vaina de mielina. Son el resultado de la unión de fibras que salen del encéfalo o la médula espinal. La rama anterior o ventral es la más gruesa y forma los plexos nerviosos, y la rama posterior o dorsal es la más delgada, que es lo que vimos el miércoles pasado, que nos explicaron de la médula espinal.
Los nervios con frecuencia se acompañan de vasos sanguíneos que alcanzan el mismo territorio para formar los paquetes neurovasculares, resultado del conjunto de un nervio, una arteria y una o varias venas adosados o unidos por el tejido conjuntivo. Al dirigirse hacia la periferia, los nervios emiten ramas en varias direcciones que se llaman ramas colaterales y las ramas en las que termina el nervio se llaman ramas terminales. La nomenclatura de los nervios en función del territorio en el que se distribuyen, pues son los nervios musculares, pues que llegan a los músculos estriados, y los nervios cutáneos que llegan a la piel, captan la sensibilidad y se distribuyen en zonas llamadas dermatomas. El sistema nervioso autónomo involuntario es responsable del control inconsciente de los órganos corporales y distribuye el conjunto de nervios motores de la musculatura lisa y de las glándulas. Su papel principal función es llegar de inmediato al órgano que inervan cuando ésta falla. Se dividen en dos, en simpático y parasimpático.